Jesús viene pronto. Nos dice el post y utiliza Juan capítulo 14, versículo 6. Y quiero compartir dos versiones interpretativas de este versículo. La primera, la tradicional, y cuando digo tradicional es como literalmente se interpreta a través de la tradición judeo-romana cristiana, como cada evangelio contando una historia, una serie de eventos históricos que sucedieron literalmente, tal como la Biblia lo describe. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, en contexto, Dios se humanizó para redimir al mundo del estado adámico y así traer la salvación. Vemos a través de los evangelios su ministerio, su muerte y su resurrección, su ascensión a los cielos, como el libro de Hechos lo menciona, y por eso su venida. Se espera que pronto venga. Pronto, literalmente, esta persona física descenderá de los cielos para entonces transformar el mundo de la humanidad, establecer el gobierno eterno, el reino de Dios para siempre. Y así es la primera versión interpretativa. Pero quiero compartir una segunda versión interpretativa de lo que Juan 14:6 significa y cómo a través de la historia, la venida ¿de qué? ¿A qué se refiere esta grandiosa enseñanza con esa venida, esa parucía? ¿A qué se refiere con que yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces miremos esta segunda versión interpretativa y necesitamos conocer del origen de estas enseñanzas espirituales y cómo a través de literatura. Por eso necesitamos leer literalmente. Y literalmente en el sentido de qué género esto conforma. Género de eventos históricos reales que acontecieron, o esto es un género de literatura poética, simbólica, figurativa, alegórica, una parábola espiritual que enseña esa venida de lo que este personaje entonces en esta parábola espiritual representa como el camino, como la verdad y como la vida. Entonces, cuando miramos a través de la historia, historias se utilizaron, cuentos se utilizaron, donde personajes en los cuentos representaban una cualidad, representaban una verdad de la vida. Y cómo entonces se describía, cómo entonces esto se enseñaba a través de las historias. ¿Y qué está enseñando esta historia? Está enseñando esa vida virtuosa dentro del ser humano como la verdadera naturaleza, como aquello que habita dentro de él, pero el ser humano está viviendo ignorante de eso. Por eso, cuando miramos los evangelios, vemos la historia sobrenatural. ¿Ves? Por eso, ¿dónde vemos historias sobrenaturales? En poemas, en literatura figurativa y simbólica. Por eso vemos en la literatura el nacimiento del Hijo de Dios. Dios es espíritu. Y por eso, como espíritu de luz, de verdad, de pureza,
de perfección, de justicia. Entonces, tenemos este evangelio, tenemos esta buena noticia, donde el Hijo de Dios, ¿ves?, personificado en Jesús el Cristo, nos cuenta la historia cómo el Hijo de Dios nació milagrosamente en una virgen, vivió su ministerio de una forma libertando, salvando, sanando, restaurando. Y vemos cómo naturalmente en lenguaje poético nos eleva en esta enseñanza espiritual a ver esa verdad de la vida, lo que es cuando el ser humano vive por lo verdadero, lo puro, y en esa conciencia puede vivir una vida virtuosa, recta, honesta, en su presente. Y también vemos entonces a través de los evangelios cómo nos cuenta poéticamente el rechazo del Hijo del Hombre. El rechazo y cómo fue crucificado, representando eso cuando el ser humano en su naturaleza, basado a su contexto, basado a su vida, basado a cómo naturalmente desde que nació su sistema sociopolítico lo desarrolló, sus tradiciones, creencias y más aún, cómo entonces el ser humano forma dentro de sí mismo su percepción del mundo que los rodea y vive por satisfacer su mentalidad egoísta. Por eso sus beneficios, satisfacer sus deseos, procurar fuera de él, que a través del mundo material y adquirir bienes, posesiones y gratificar sus sensaciones, ahí tendrá paz, felicidad y todo lo que verdaderamente tiene significado en esta vida. Y en ese estado naturalmente, ves, en esa mentalidad naturalmente es ignorante del dador de la vida, ignorante de lo que el camino es. El camino es esa conciencia que lo lleva a la vida justa, pura y perfecta. Por eso el camino, la verdad de la vida representa al Hijo de Dios, representa la misma esencia de Dios, representa al Espíritu de Dios. Y esto se describe a través de los evangelios como el personaje de Jesús para despertar en la audiencia el mismo sentir para vivir por esa vida elevada, por ese nivel más alto, por esa mente formada y desarrollada que lo hace capaz de ser en su presente una persona que ha descubierto dentro de sí su verdadera naturaleza. Ha descubierto que dentro de sí habita la divinidad o espíritu de paz, de pureza, de perfección, de bien, de deber, de hermandad, de amor, de felicidad. Y decide crecer en ese estilo de vida, practicar, vivir por esa nueva naturaleza, esa nueva voluntad. Y así tiene en esa mente que se forma dentro de él esa experiencia de vida. La venida del Espíritu, la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. No una persona que físicamente vendrá, sino una esencia que históricamente en unas historias representa a cuando se forma dentro del ser humano ese nuevo carácter, esa vida virtuosa que ahora en su presente lo lleva a vivir la vida eterna, lo lleva a unificar en conciencia y corazón su ser con lo divino. La gran pregunta es, ¿por cuál de estas dos versiones interpretarás tu vida?